Bien, pues buenos días nuevamente a quienes están hoy aquí y también a nuestros hermanos, hermanas en cualquier país o ciudad de este país que nos escuche. Inicio esta conferencia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículo 30. Repito la cita, San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Estoy en la serie En el reino de Dios hay un orden. Esta conferencia la he titulado Dios en primer lugar. Dios en primer lugar significa darle u otorgarle la máxima preferencia sobre todo lo demás a Él. Repito, Dios en primer lugar significa darle u otorgarle la máxima preferencia sobre todo lo demás a Él. Es decir, tu esposo está en segundo lugar, tu esposa está en segundo lugar, tus padres o tu madre, hijo o hija están en segundo lugar. Tu trabajo, tu negocio está en segundo lugar. Tu misma vida está en segundo lugar. Lo que gustes y mandes, posesiones, dinero, lo que gustes y mandes, está en segundo lugar. Yo le doy gracias a Dios por quien ministra aquí la alabanza en los cantos, por Ami, porque en cada servicio yo le doy gloria a Dios por ella. Porque ahí veo que ella tiene comunión con Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que cantamos. Usted al ir escuchando esta conferencia, usted va a decir, oye, se parece mucho a lo que cantamos. Y digo algo más antes de entrar al tema. Muchos de acá ya tienen añales en esta congregación. Entonces, por favor, examínense si Dios está en primer lugar en su vida. Otros están empezando, tienen poco tiempo, meses, no sé, a veces, perdón, no a veces, sino ni siquiera han llegado a un año de estar en esta congregación. Bueno, que les sirva de enseñanza para que a partir de ahora, tanto los que ya tienen muchos años aquí como los que están iniciando, desde luego es su voluntad, porque el cristianismo es fe y gracia, pero si es su voluntad, y espero que así sea, se ubique usted y ponga a Dios en primer lugar. No su trabajo, no su marido, no su mujer, no su dinero, no sé, un montón de cosas. Pero entremos a la Biblia y que ella nos enseñe. Pongo un comentario más antes de leer textos. En la práctica, el poner a Dios en primer lugar son acciones de acuerdo a sus mandamientos. Repito, en la práctica, poner a Dios en primer lugar son acciones de acuerdo a sus mandamientos. Voy aquí a iniciar con quien mejor ejemplo o testimonio dio de que en todo y para todo y siempre puso en primer lugar a Dios. Iniciamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 14. San Juan, capítulo 17, verso 14. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Aquí Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? Honrar, engrandecer, exaltar. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido o realizado con la obra o encomienda que me diste para hacer. Aquí Jesús estaba dando como un informe de todo lo que ya había realizado, porque Jesús estaba a pocos días de ser sacrificado. ¿A quién le estaba diciendo esto? Al Padre. ¿Y qué le expresaba Jesús con estas palabras en este versículo a Dios Padre? Le decía lo siguiente: Padre, di cabal cumplimiento a lo que me enviaste al mundo. Di que cabal, total, completo, cumplimiento a lo que me enviaste al mundo. Aquí hay una pregunta: ¿a qué vino Jesús? Que nos responda la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, la parte A. Si una pregunta: ¿a qué vino Jesús a este mundo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19,
la parte A. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. La palabra reconciliando, del vocablo griego catalazo, con doble S y K, catalazo, su significado, lo que quiere decir en nuestro idioma, es cambiar de enemistad a amistad con respecto a la relación entre Dios y el hombre. Y la palabra al mundo, de otro vocablo griego, cosmos, quiere decir la humanidad entera caída o en decadencia, pecadora, enemistada con Dios. ¿A qué envió Jesús a esta tierra? A componer, a arreglar lo que Adán y Eva echaron a perder. Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos tenían una relación perfecta con Dios Padre. Pero por la desobediencia de Eva y luego de Adán, ¿qué sucedió ahí? Se rompió el compañerismo. Hubo un alejamiento, hubo una muerte espiritual entre el ser humano y Dios. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A arreglar o a hacer que el ser humano nuevamente vuelva a estar en amistad con el Padre. Pero le doy más textos aquí. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y hallándose en forma de hombre, se humilló. ¿Qué quiere decir se humilló? Se empequeñeció. La palabra humillar aquí significa de mente pequeña o de un pensar pequeño. Repito, y hallándose en forma de ¿qué? De ser humano, como usted y como yo. Se humilló, se empequeñeció él mismo. Aquí aprendamos esto. Únicamente los y las que voluntariamente queremos poner en primer lugar a Dios, lo hacemos. Porque aquí dice él mismo, es decir, de su voluntad de Jesús, determinó que hacerse menos. Porque en el trayecto de la conferencia nos daremos cuenta que tus y mis obstáculos, tus y mis justificaciones, tus y mis negativas a poner a Dios en primer lugar, está en nosotros, está en ti. Y te adelanto muchos: orgullo, vanidad, tus razonamientos o los míos, lo que me gusta, no me gusta, es que así lo quiero, es que no es como dice la Biblia, y todos argumentos y muchos más que hacen ti y en mí que Dios está en segundo lugar. Y así no es. De hecho, esta parte de la serie yo le iba a poner prioridades, porque eso me dijo Dios. Vas a empezar a hablarle a quienes van a esta congregación sobre prioridades. Pero para no salirme o no desorientarlo de la conferencia, Dios me autorizó que a esta conferencia le llamara Dios en primer lugar. Pero yo quiero decirte, en una escala de valores, la que gustes y mandes tú o yo, Dios siempre estará en primer lugar. Que tú o yo no lo pongamos por obra es otra cosa. Pero en toda escala de valores, si Dios no está en primer lugar, ni tu vida ni la mía sirven. ¿Por qué? Porque solo cuando Dios está en primer lugar, ponemos orden en todo lo que tenemos desordenado. No hablaré más porque los otros temas siguen sobre esto. Y no me quiero meter allá, porque lo iba a soltar, pero no. Le describo lo que dice Filipenses 2:8 de Jesús en San Juan, capítulo 19, versos 17, 18 y 30. San Juan, capítulo 19, versos 17, 18 y 30. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Jesús salió cargando su propia cruz. Iba hacia el Gólgota, que en arameo significa de la calavera. Allí lo crucificaron junto a otros dos, uno de cada lado, Jesús en medio. Verso 30, al probar Jesús el vinagre dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Pregunto, ¿Jesús obedeció al mandato del Padre? Y al obedecer Jesús al mandato del Padre, Jesús puso en primer lugar al Señor. Te enseño más. Cuando Jesús le dijo al Padre, todo está cumplido, o como la Reina Valera 60 dice, consumado es. Estas dos expresiones significan: Padre, se ha llevado a cabo tu designio y el mandato que me diste. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Padre, se ha llevado a cabo tu designio, es decir, tu plan, el que tú tenías conmigo.
y la orden que me diste. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús cumplió con la obra de la redención de la humanidad perdida. Nos dio ejemplo Jesús de lo que es poner a Dios en primer lugar. ¿Somos cristianos? Pero diga sí, si lo es, por favor. ¿Somos cristianos? ¿De verdad? Ahí le va. ¿Tú tienes en primer lugar a Dios? ¿Qué dice que tienes en primer lugar a Dios? ¿Qué dice? Yo quiero que ya no te engañes más. Es que Él lo sabe. No, te lo enseñé en la anterior conferencia. No, tú lo sabes también. Si yo maltrato a mi esposa, ¿Dios está en primer lugar? Si la esposa no respeta al marido, ¿Dios está en primer lugar? Si los hijos, hijas obedecen a sus papás, esos hijos, hijas, si no lo obedecen, ¿Dios está en primer lugar? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuál es tu disposición al congregarte? ¿En verdad vienes a adorar y exaltar a Dios? ¿En verdad vienes a recibir la palabra para ponerla por obra? Repito, pero no digas sí, si no es cierto. Porque ese es el problema. Tú y yo tenemos multitud de enemigos dentro. Número uno, el corazón. Nos sigue engañando. Nos sigue engañando. Le sigo enseñando. Le sigo enseñando. La obra de Jesús no solamente fue algo para acercarnos al Padre, o el acto en la cruz del Calvario no únicamente fue para que nos pudiéramos acercar al Padre, o la de su resurrección para que Dios Padre nos declarara justos o sin culpa o sin pecado delante de Él. No, la obra de Jesús, tanto su muerte como su resurrección, fue para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios que en verdad lo es, sea santificado o apartado del pecado, consagrado a Dios hasta la glorificación final. ¿Hasta qué? La glorificación final. ¿Cuándo será? Cuando los que por alguna razón no viene Jesús, nos vamos a ir muriendo físicamente, seamos sacados de la tumba porque creímos en Jesús, o quienes estén en vida y ese evento glorioso del arrebatamiento ya se lleva a efecto, quienes en verdad creyeron en Jesús, tanto en su muerte, resurrección y en otros mandamientos de Dios, sean que glorificados. Te leo un texto aquí, Hebreos 10:14, nueva traducción viviente, dice: pues mediante esa única ofrenda, ¿cuál? La de la cruz, la de su resurrección, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Vea cómo trasciende cuando un ser humano, hombre o mujer, tiene a Dios en primer lugar. ¿Sí lo captó? Sí le llegó a su espíritu, a su mente, por lo menos, sí le llegó. Vea la trascendencia de un solo hombre que por obedecerle a Dios Padre cambia, transforma la vida de 1, 2, 3, los que vayan creyendo. Porque el creer en Dios ha sido de siempre, que somos muy poquitos o muy poquitas. La mayoría no cree. Se lo he demostrado infinidad de veces con la Biblia. Jesús le predicó en esos 3 años y medio, más o menos, no tengo el dato exacto, pero yo le calculo, por lo menos le predicó a 100,000 gentes. Y yo le he demostrado en la Biblia, en Hechos 1, que solamente 120 se salvaron. A ver, de 100,000 a 120, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora que me diga? Nada. Y ha sido lo mismo siempre. Si lo llevo al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ¿cuántos israelitas se salvaron? Prácticamente nadie. ¿Dónde radica eso? Que a pesar de que Moisés les predicaba, a pesar de que Jeremías les predicaba, a pesar de que Isaías les predicaba, estoy hablando en el Antiguo Testamento, a pesar de que Jesús vino en persona, que es el predicador de predicadores, a pesar de que tuvieron los judíos, los israelitas, predicadores como Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, la mayoría no creyeron. Ahí está el asunto. ¿Cómo tú y yo podemos poner a Dios en primer lugar? Primero creyendo. Si no creemos en esta hermosa carta de amor que es la Biblia, nunca pondremos a Dios en primer lugar. Seguiremos siendo nosotros. Se lo dije al principio de esta conferencia, tú y yo tenemos multitud de enemigos. Multitud.
Y si nosotros no ponemos nuestra parte por estarlos sujetando, sometiendo a la voluntad de Dios, estos enemigos van a seguir y van a seguir y van a seguir engañándonos. Yo sé lo que le digo, por la gracia de Dios, ya casi son 34 años que llevo viviendo el Evangelio. Y en esos 34 años, casi a diario me doy cuenta de que en algún aspecto de mi vida sigo siendo yo, no él. ¿Usted ya se dio cuenta? Yo sí, yo me di cuenta. En algunos aspectos de mi vida, Dios todavía no es el primer lugar. ¿Ya se dio cuenta usted? Si no, esto que le estoy comentando de mi experiencia, que no es doctrina, la doctrina es los textos bíblicos, los que habló Jesús, Dios, etcétera, etcétera, o los apóstoles o profetas inspirados por el Espíritu Santo. Pero la experiencia ayuda para que despertemos. Estamos a tiempo todavía. Jesús todavía no regresa, aunque ya está muy próximo. Pero despertemos si tú y yo en verdad hemos puesto al Señor, a Dios Padre, a Jesús también en primer lugar, ¿o no? Entonces, en lo que continúa de la conferencia, por favor, abra más su voluntad, abra más su espíritu, esté más atento a lo que Dios nos va a estar enseñando, por favor. ¿Por qué? Porque en los textos que le voy a leer, pero también explicar, ahí usted y yo vamos a darnos cuenta si de verdad Dios es nuestra prioridad, o son las personas, o son las cosas, o es el dinero, o la diversión, no sé, hay tantas cosas. Iniciamos, Efesios capítulo 5, verso 11, Efesios capítulo 5, verso 11, leo la versión Nueva Biblia Viva. Aquí dice el Espíritu Santo a través de Pablo: no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, es decir, pecando o injusticia o maldad, las cuales, dice el Espíritu Santo, no traen ningún provecho. Más bien háganles ver sus pecados. Yo quiero decirte esto, varón, mujer que estás aquí, entre la deshonestidad, por usar una palabra muy suavecita, entre la deshonestidad y la integridad no hay nada en común. Repito, entre la deshonestidad y la integridad no hay nada en común. ¿Cuántos vieron el juicio de García Luna? Uno que dirigía la policía aquí en México, creo que fueron 2 sexenios, creo. ¿Sí vieron el juicio? ¿Sí vieron lo que le dijo el juez? ¿Por qué estoy usando esta ilustración? Por lo que dije ahorita. El juez le dijo, por fuera o ante la gente, usted se mostraba íntegro. Pero ¿sabe por qué lo juzgó? Por su maldad tan grande, Señor, de que usted estaba coludido con narcotraficantes. Y por eso lo sentencio, le dijo él. ¿Queremos ser como él, hermanos? ¿O somos como él? ¿Por qué digo esto? Por lo que el Espíritu Santo habla aquí a través de Pablo. Yo no puedo decirme cristiano, o las mujeres cristianas si tienen relaciones de mucha cercanía con varones y mujeres que no son cristianos. Es lo que está hablando aquí, porque él dice, no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad. Ay, es que es mi amiga de la prepa, es que es mi amiga de la universidad, es que es mi amiga de todo, de siempre, y me está invitando a esta actividad, pero es una actividad mala, es una actividad que implica pecado. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Ahí no. Seas un adolescente, seas un joven, un adulto de la tercera edad, dice, ahí no. Quien violente este mandamiento, pregunto, ¿tiene a Dios en primer lugar? Por eso necesitamos oír con mucha atención y examinarnos. Y todavía dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo en este versículo 11 de Efesios 5, las cuales, ¿qué quiere decir las cuales? Pues las acciones, lo que hacen, no trae ningún provecho. Es decir, para un cristiano, una cristiana, se entiende alguien que es nacido de nuevo, se entiende que es alguien que está en su trabajo de santificación. Si tiene relación con personas así, pues para ella, para él no tiene ningún provecho que ande con estas cosas. No tiene. Mire, yo viajé más o menos
no sé si fueron 14, 17 años, viajando a muchas ciudades del país predicando el Evangelio, y me tocó ir a Mazatlán. Muchas veces fui a predicar a Mazatlán. Y la que estaba ahí era una pastora, y ella me abrió su corazón porque ella era sola, tenía hijos ya grandes, pero ella vivía sola, no tenía esposo. Y un día me abrió su corazón y me dijo: ¿sabe, pastor, por qué me divorcié de mi marido? No, le dije, y no me diga nada. No, sí, se lo digo. Dice, él me pedía cosas, pero de veras muy ruines, muy sucias, muy perversas. Y estuve con él diciéndole año tras año: pues ¿qué no eres cristiano? Imagínense, pastora, iba a su congregación de ella. ¿Qué no eres cristiano? Sí, pero ¿qué? Yo quiero, así me gusta. Mire, después de 5 años de que mi marido no quiso nada, no quiso quitar eso. Imagínense yo un vaso de Dios para predicar la palabra, porque tenía una congregación como de 300 personas ahí en Mazatlán. Y estar participando de esas obras corruptas de mi marido. ¿Sabe qué hice? Un día le dije: hasta aquí, nos divorciamos. Y ella se divorció, no se volvió a casar, ¿no? Dijo: yo ya sabía que no me podía volver a casar, pero no importa, preferí eso a seguir con ese hombre corrupto. Fíjese bien, la relación matrimonial, hasta dónde llega una cristiana o un cristiano que dice: no, ¿sabes qué? Ahí muere. No quieres, le dio 5 años. ¿Por qué esta hermana pastora se divorció de ese hombre? Porque a ella no le daba ningún provecho, al contrario, lo perjudicaba. Y por eso dice la parte final de Efesios 5:11: más bien háganles ver que sus pecados. Si tú tienes amistades, si yo tengo amistades que se emborrachan, que tienen amantes, que roban, no sé, no le digas al borracho, a la borracha: ay, qué alegre te ves cuando tomas tu vinito. Así dice la Biblia. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:10? Que los borrachos, y ahí está hablando el Espíritu Santo, que los borrachos, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Ahí dice que los ladrones, los rateros no irán al cielo. ¿Qué le tienes que decir a esa persona? No, espérame, tú eres un alcohólico, tú eres un borracho. Me insultas. No, espérame, es que así dice Dios. O sea, ¿qué es lo que trata de comunicar el Espíritu Santo en esa parte final de Efesios 5:11, perdón? Que no le adorne su pecado, que no le bajes lo que el nombre del pecado. No, ahí te juntas con la mujer que es amante, o con el hombre que es casado, tiene relaciones con otra mujer. ¿Qué tienes que hacer? Decirle: estás cometiendo adulterio. Yo una vez lo hice, ya se lo he dicho varias veces. Al hombre que se lo dije estaba más fuerte que mi tocayo, porque también era físico-culturista, mucho más alto que yo. Ambos teníamos el mismo nivel de posición en Santillana, ambos trabajábamos en la empresa Santillana, libros de texto. Y yo le dije: mira, tocayo, porque también se llama Arturo, tú tienes una esposa y estás saliendo con la secretaria, se llama adulterio. Y él me dijo: o te callas o te rompo la cara. O sea, yo me he visto en situaciones que casi me matan. Pero ¿qué dice la Biblia? No le rebajes, dile cómo es. Los golpea, los hiere, pues claro. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:16? Una de las actuaciones de la palabra de Dios que redarguye. Yo le digo a alguien adúltero y lo va a redarguir. ¿Qué redarguir? Le va a hacer ver su pecado, lo va a avergonzar, lo va a acusar, pero no yo, la palabra. ¿Me estoy explicando? Si tú y yo hacemos lo que dice Efesios 5:11, tú y yo tenemos a Dios en primer lugar. Tú y yo tenemos a Dios en primer lugar. Espero aquí estar siendo de utilidad para que cada uno, usted y su servidor, tengamos conclusiones. Si tenemos al Señor en primer lugar o no. Y si no lo tienes, si tú eres cristiano o cristiana, ¿qué vas a hacer? Si tú así lo determinas, porque repito, el cristianismo es fe. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte a trabajar. No, pues ya no voy a ser suavecito. No, pues ya no le voy a ocultar nada. No, yo le voy a decir.
Desde luego, no es con gritos, es con amabilidad, pero decirle lo que dice la Biblia o hacer lo que dice la Biblia. Yo tengo amigos, amigas que se corrompen, que van a antros y quieren que vaya con ellos, o hasta voy con ellos. A partir de ahora, ya no, pero es tu voluntad, porque repito, el cristianismo es fe. Veamos otros aspectos en los que necesitamos arreglar si no estamos poniendo a Dios en primer lugar nuestro corazón, nuestra voluntad, o si está ahí, qué bueno. Y para ello voy a leer Josué capítulo 24, versículos 14 al 24. Repito, voy a leer para ahí fundamentar lo que voy a enseñar de parte de Dios en Josué capítulo 24, versos 14 al 24. Leo la versión traducción lenguaje actual. Luego José añadió: respeten a Dios, le decía a los israelitas, obedézcanlos y sean fieles y sinceros con Él. Y vea que les dice a estos israelitas Josué: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban o servían en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Verso 15: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir, les dice Josué, entre los dioses con D minúscula a quienes sus antepasados adoraron o sirvieron en Mesopotamia, y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo, dice Josué, hemos determinado dedicar o consagrar nuestra vida. ¿A quién? A nuestro Dios. Sigo leyendo. El pueblo respondió. Vea cómo responde el pueblo, porque al final usted se va a dar cuenta que nomás no obedecieron. Póngame atención ahí por favor en el 16. El pueblo respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses con D minúscula. 17: Dios puso en libertad a nuestros antepasados, nos libró de la esclavitud de Egipto, sabemos de los milagros que Él hizo y de cómo nos ha protegido al pasar por muchas naciones hasta llegar aquí. Dios expulsó a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que aquí viven. Por eso, dicen estos israelitas, por eso obedeceremos a nuestro Dios. Jesús les dijo, vea, y esto es para usted y para mí, no es fácil vivir para Dios. Aquí me detengo. ¿Es fácil vivir para Dios? Mire, su servidor todos los días me peleo con el pecado. Todos los días tengo aflicciones. ¿Usted tiene? Todos los días. No, le puedo mencionar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, no es fácil vivir para Dios. Vivir para Dios, amados, amadas, no es venir a la congregación, cantar, ay, qué bonito cantan, ay, qué bonito se siente. No, nada más es la escuela donde Dios nos capacita. No, la batalla es allá afuera, en casa, en el trabajo, con la sociedad, con la familia. Bueno, aquí me detuve para hacer este comentario, porque Josué, como un hombre íntegro, como un hombre que tenía a Dios en primer lugar, pues le dijo a los judíos: hey, no es fácil vivir para Dios. Y les dice todavía: Él no tolera el pecado, ni acepta dioses con D minúscula, rivales, y espera que se le obedezca en todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Versículo 20: aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses. Los castigará y los destruirá por completo. Verso 21, vea cómo respondieron los judíos. El pueblo le respondió a Josué: jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué les dijo, vea, porque Josué sabía. Mire, cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios discierne, se da cuenta. No, me está diciendo sí porque aquí está, o me está diciendo sí porque lo tengo aquí de frente. Pero el siervo de Dios discierne. Vean lo que les dice este hombre íntegro en el verso 22. Josué les dijo entonces: ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido para vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Y vea que les dice Josué nuevamente en el 23. Josué añadió: entonces, desháganse de esos dioses que todavía tienen, y qué más, y prometan ser fiel al Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedecemos sus órdenes. Mire, mientras tu amor y mi amor no sea de Dios,
seguiremos siendo infieles. Y ahorita se lo voy a demostrar. Mientras tu amor y mi amor no sea de Dios, ¿sí me explico? ¿O sí me da a entender con esa expresión? Por ejemplo, ahí está el novio, la novia, y le dice ella a él: oye, mi vida, ¿y por qué te vas a casar conmigo? Y él dice: porque te amo. Pero si ese te amo es por un montón de cosas, pero menos real, cuanto se casen después de 2, 3 meses y te vi ni te conozco. Pero cuando ese amo es real, cuando ese te amo es real, venga lo que venga, ahí está con su señora, hasta que la muerte los separe. En fin, esta gente prácticamente le juró a Josué, malo, porque se tenía que comprometer con Dios, pero bueno, esta gente prácticamente le juró a Dios que ellos harían todo lo que Josué de parte de Dios les pedía, que ya lo leímos en el versículo 14, en el versículo 15, en el versículo 23, donde Josué les estaba diciendo insistentemente: desháganse de sus dioses, desháganse de sus dioses. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos dioses con D minúscula, es en esos dioses donde ponemos ¿qué? Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad. ¿Cuánta gente hoy se postra ante el Dios dinero? ¿Cuánta gente? ¿Estará usted ahí? ¿Estaré yo ahí? No hay dinero y nos comemos las uñas. ¿Qué voy a hacer? No tengo para esto. ¿Por qué no tienes dinero? Porque Dios te está probando. Si yo no tengo, porque Dios me está probando, para ver qué sale de mí. Pero si sale de mí o de ti, Señor, en ti espero. Señor, ¿qué hago? Voy, Señor, ocupo este billete. Tú sabes que es una necesidad, no es un gusto. Entonces es otra cosa. Y un poquito más adelante veremos un testimonio tremendo de un hombre que 2 veces lo puso a prueba, pero a prueba. No que le faltaban 1,000 pesos para pagar la renta o 10,000 pesos para pagar la renta. No, un poquito más adelante lo vamos a leer. Pero aquí es donde nosotros debemos, por un lado, examinarnos, los que tenemos muchos años en Cristo, por otro, los que inician a aprender lo que es tener a Dios en primer lugar. Ahora, ¿por qué tanto insistencia de Josué? Bueno, era el Espíritu Santo, pero ¿por qué tanta insistencia de Josué? Desháganse de sus dioses. Mire, tanto Mesopotamia como Egipto, como el lugar donde ellos vivían con los amorreos, eran políglotas. O lo digo, políglotas no, sino ellos tenían muchos dioses. La palabra políglotas quiere decir otra cosa. Tenían muchos dioses, pero por mencionarles algunos, por ejemplo, en Mesopotamia adoraban a Anu, así se llamaba este dios, que era el dios del cielo y de todos los dioses. Ahí adoraban a Enki, que era dios de la sabiduría, a Inanna, diosa del amor y de la guerra, a Enlil, dios de la agricultura, y muchos más. En Egipto adoraban a Aum, dios de la creación, a Isis, diosa de la magia y de la vida, a Bastet, diosa protectora, y muchísimos más. Y entre los amorreos habían dioses similares. Entonces, si por ejemplo ellos iban a sembrar maíz, se postraban ante un dios y esperaban de él buena cosecha. Si su esposa estaba embarazada, se postraban ante otro dios para que el fruto de su vientre saliera bien. Si ocupaban esto o lo otro, iban con esos dioses, pero nunca con el Dios verdadero, con el que lo da todo, y por medio de él lo tenemos todo. Y por ello Josué les decía: abandonen su montón de dioses. Pero bueno, para cerrar esta parte de la conferencia, ¿qué hicieron estos israelitas? Que la Biblia nos lo diga. Josué capítulo 24, verso 31, ahí está la respuesta a esta pregunta: ¿qué hicieron estos israelitas? Repito la cita, Josué capítulo 24, verso 31, leo la versión traducción lenguaje actual. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel, su Dios. Después que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. ¿Estos judíos tenían a Dios en primer lugar? Solo aparentaron.
No, pues vea el gran problema. Hicimos un pacto con Josué y ahora nos tenemos que aguantar. Hicimos un pacto con los líderes que estaban con Josué, pues tenemos que aguantar. Murieron todos ellos, regresaron a lo mismo. Eso no es tener a Dios en primer lugar. Hay gente que se enferma y dice, ahora sí, pastor, si Dios me saca de esta, ahora le voy a servir a Dios. No, hombre, nada más Dios le da la sanidad y a seguirle, porque Dios nunca ha estado en primer lugar en tu vida. Cuando Dios está en primer lugar en tu vida o en la mía, nos morimos por hacer la voluntad de Dios. Nos desesperamos por hacer la voluntad de Dios. Nos negamos a todo lo que a Dios ofende y caminamos en su voluntad. Aquí preguntémonos, ¿tenemos dioses con D minúscula en nuestro corazón? Para darme a entender mejor, ¿qué es un Dios? En una definición muy sencilla, un Dios es un ser supremo o que no tiene superior a él y en quien el ser humano deposita su confianza y su esperanza. Ese es un Dios en una definición genérica. Cuestiónense, por favor. Yo ya me cuestioné. ¿Usted tiene un Dios de estos? ¿O tiene dos? ¿O tiene tres? ¿O tiene cuatro? ¿O tiene cinco? ¿Usted los tiene? Si usted determina poner a Dios en primer lugar, tiene que sacar de su corazón. ¿Qué es su corazón? Sus pensamientos, su razonamiento, su voluntad, sus deseos. Tiene que sacar a todos estos dioses para que sea el Dios, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el que esté allí. Pero para ayudarle más, mencionaré más cosas sobre algunos dioses. Por ejemplo, usted tiene su esperanza, su descanso en el dinero, en los bienes materiales, o usted tiene su esperanza, su alegría, etcétera, etcétera, en su empleo, en su profesión o en su empresa. O usted tiene en sus razonamientos, en sus conclusiones, en sus reflexiones, todo lo que usted cree que se tiene que hacer o cómo debe hacerse las cosas. Si usted tiene esto que le mencioné ahorita, usted tiene dioses. Usted tiene dioses. Le hablamos a los matrimonios cuando piden consejería, le platicamos con jóvenes, algunos pocos piden consejería, pero cuando les decimos lo que tienen que hacer, nada más dicen, está bien, pero no lo hacen. Solo ¿cómo decirlo? Una pareja de novios en esta congregación, todos los años que llevo, me pidieron consejería y me gustó mucho. Pastor, queremos hablar con usted porque somos novios para ver si es la voluntad de Dios que nos casemos, etcétera, etcétera. Y hablé con ellos, les di todo el consejo bíblico. Después ella me escribió, como a los 3 meses, pastor, le pido perdón porque no he puesto en práctica nada de lo que me dijo. ¿Dónde radica eso? Que Dios nunca estuvo en primer lugar en el corazón de esa joven. Y también del otro. El otro no me escribió, pero hicieron lo mismo. Vea cuántas cosas puede haber dentro de usted, puede haber dentro de mí, y esto hace que Dios nunca ocupe ese lugar de prioridad que debe tener dentro de usted o dentro de mí. Para ponérselo más simple y sencillo, en todo lo que tú no obedezcas, en todo lo que yo no obedezca, Dios no está en primer lugar. No está. Así de simple, así de sencillo. Poniendo otro escenario aquí en la misma conferencia, Dios en primer lugar, leamos otros textos. Colosenses 3, 1 y 2, Colosenses 3, 1 y 2, leo la Nueva Biblia Viva. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que manda Dios en Colosenses 3, 1 y 2? Bien sencillo, lo que ordena Dios es que después de que usted y yo nacimos de Él, es de que usted y yo, después que fuimos regenerados por nuestro arrepentimiento y fe en Jesús, lo que sigue en usted y en mí es buscarle a Él, para vivir por Él y para Él. Punto. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque en cuanto tú y yo nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nosotros.
para que pongamos por obra todo lo que Dios manda. Eso dice Ezequiel 36:27, Ezequiel 36:27. Entonces, ¿qué es lo que te pide Dios a ti y a mí para que vivamos el evangelio de Él o los mandamientos de Él? Número uno, que debes poner tu interés como su servidor, tu predilección como tu servidor, tu gusto como tu servidor, tu afecto como tu servidor en la búsqueda incesante de Dios. Eso es todo. ¿Cuántos de aquí, para ayudarnos, nuestro interés está en Dios y en su palabra o en sus mandamientos? ¿Cuántos de aquí tu predilección y la mía está en Él, o nuestro gusto, nuestro afecto? ¿Cuántos? Si al amanecer ni siquiera oramos, Dios es nuestra predilección. Si después del transcurso del día ni siquiera abrimos la Biblia en un texto bíblico, Dios es nuestro interés. Si prácticamente no me congrego, Dios es nuestro interés. Soy cristiano, soy cristiana, pero no pongo a su disposición de Él el talento, el don que Dios me dio para servir. En verdad, nuestro interés está en Él. ¿Sí estoy siendo claro, amados? Porque de eso se trata. Venir a la congregación no es nada más venir a entretenerlo, no. Se trata de que tú y yo seamos confrontados con la Escritura. Se trata de que tú y yo seamos edificados con la palabra de Dios. Desde luego aquí está el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Dios nos viene enseñando hasta aquí solo lleva un propósito: que nos enteremos. Número uno, si Dios está en primer lugar. Y si no está en primer lugar, tú decides, porque nadie te va a obligar. Yo decido, nadie me obliga a mí a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Por ejemplo, como servidor de ustedes, ¿qué me manda a mí Dios? Ahí está en la Biblia, cuando quiera leerlo, lea primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿Qué me manda a mí Dios? Número uno, que su servidor con usted, yo sea íntegro. Yo sea íntegro. Es más, me manda que yo sea ejemplo. Vean nomás el desafío que Dios me manda aquí. ¿Qué me manda Dios en esos textos que yo le di? Que yo no me enseñoree de usted. ¿Y cómo es el enseñoreamiento? Pues obligándolo. No, tienes que venir, tienes que servir, tienes que diezmar, tienes que... Sí, me doy a entender. Y muchas cosas más, es el enseñoreamiento. He ahí que todos somos probados, no solo los congregantes, los servidores también, las servidoras también. Dios está en primer lugar. Todos en la iglesia tenemos un don de servicio. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? Quienes no lo han escuchado, pues ahí está en nuestra página, búsquelo, Casa de Oración Ocotlán, y póngale don de servicio y aparece. ¿Qué es el don de servicio? Apoyar, ayudar en todo. Ese es el don de servicio. Es decir, llegar temprano a su congregación, por lo menos 15 minutos antes, 20 minutos antes. Las sillas no están acomodadas, usted las acomoda, porque el don de servicio lo tenemos todos. Viene usted con su servidor: pastor, ¿ya tiene agua? ¿Tiene su botella de agua? No, corre usted y me compre una botella de agua. Es verdad lo que estoy diciendo, y muchas cosas más. Pero si usted no hace nada de eso, tiene que examinarse. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy cristiana? Porque al principio de esta conferencia, algunos de ustedes así asentían con su cabeza: sí, Dios está en primer lugar. Pero a la altura que va la conferencia, ¿en verdad Dios está en primer lugar? Tenemos que examinarnos. Dios, por muchas razones, nos está dando estas enseñanzas, por muchas, pero la más importante, cuando ya estamos a menos de 30 segundos de que Él regrese a la tierra, saber si usted y yo realmente estamos en su reino, realmente somos salvos. Entonces, el mandato divino es que los que ya somos sus hijos, tenemos que buscar las cosas de arriba y no es levantar los ojos. Pues voy a buscar las cosas de arriba, a ver qué veo. Es la Biblia, es la oración, es la puesta en práctica del Evangelio de Dios, es servir y muchas cosas más. Eso es buscar las cosas de arriba. Pero si es su caso, no es el mío, pero si es su caso, que usted dedica todo su tiempo libre,
o el descanso que usted tiene después de que va a la escuela o a su empleo, en las cosas pasajeras. Si me da a entender con las cosas pasajeras, llega a su casa, tira los zapatos, las sandalias, las zapatillas, se quita el saco si usted tiene una profesión o si usted es obrero, simplemente se abre la camisa, llega muy sudado al televisor. Esos son, o sea, eso no le dice a usted ni me dice a mí que Dios está en primer lugar. ¿Por qué? Porque dedica todo su tiempo libre o descanso en las cosas pasajeras. No estoy diciendo que que ningún cristiano o cristiana no puede entretenerse viendo televisión u otras cosas. Claro que lo puede hacer. No, tenga cuidado que está viendo. O tenga cuidado esos jueguitos que venden ahora, más satánicos que otra cosa. Tenga cuidado. Porque igual, si usted está ahí, pues revísese a fondo. Si en verdad Dios es su primer lugar. O pueden ser muchas cosas más de las que ya mencioné. Y puedo hablar más de esto, pero mejor ahí lo detengo para seguirle enseñando. Dios está en primer lugar para hablar todavía mucho más del tema, para quienes el Señor es el más importante. Repito, Dios está en primer lugar para quienes, es usted o yo, o quienes nos escuchan por las plataformas, el Señor es el más importante. Por este motivo o por esta razón, usted y yo renunciamos a todo deseo personal que no avalan las Escrituras, a todo deseo personal que no están de acuerdo a las Escrituras, o renunciamos a cosas materiales que por alcanzarlos, no, pues ya no tengo tiempo de congregarme, no, menos de leer Biblia, no, pues de servir, ¿cuándo? No, tengo que, mi auto, mi casa, mis viajes y yo no sé qué más. O renuncia a todo lo que le quite a Dios el lugar de prioridad que tiene. Jesús, por leerle un texto aquí de prioridad, de San Mateo 10:37, traducción lenguaje actual, San Mateo 10:37, traducción lenguaje actual. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, está hablando Jesús, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos, dice esta versión. Y ahora sí, vayamos a un testimonio de un creyente en Dios que fue probado 2 veces. Génesis capítulo 22, versículos 1 al versículo 12. Génesis capítulo 22, versículos 1 al versículo 12. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice así, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, ¿cuáles? Las que dice anteriormente, en el capítulo anterior, que dice que probó, examinó, verificó, checó. Dios, ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí, ¿qué quiere decir? Dime lo que quieras, yo lo hago. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, ¿a quien qué? A quien amas. Aquí sígame con atención, porque tú y yo tenemos cosas que amamos. Y si tú y yo tenemos cosas que amamos más que a Dios, este es el consejo, renuncia, para que Dios esté en primer lugar. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué es holocausto? Primero lo iba a matar, lo iba a asesinar, segundo lo iba a quemar. Y ya cuando estuviera todo quemado su hijo, lo que brotaba de ahí, que se hacía con animalitos, era la ofrenda que se ofrecía a Dios. Por eso holocausto quiere decir ofrenda quemada. Dice, sobre uno de los montes que yo te diré, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo. ¿Qué está notando aquí? Obediencia, sometimiento. Dice, y cortó leña, ¿para qué? Para el holocausto, donde iba a quemar a su hijo. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Adoraremos. Y vea la fe de Abraham, y volveremos a ustedes. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, o dime, estoy dispuesto a responderte, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas
¿Dónde está el cordero para el holocausto? Wow, hasta tragó saliva aquí Abraham. Y respondió Abraham, vea la fe, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, vea la obediencia, o veámoslo más bien. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó ¿qué? El cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Entonces ¿qué? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, dime lo que me digas, yo hago. ¿Qué dice el verso 12? Lo leemos en voz alta. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué mostró Abraham aquí? ¿Me lo puede decir con sus labios? ¿Qué mostró Abraham aquí? Que Dios estaba en primer lugar en su vida. Es lo que mostró aquí. Atienda esa verdad. La mejor evidencia de que usted y yo, tenemos a Dios en primer lugar, es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo más amado que tengamos. ¿Sí lo captó? Porque esto es tener a Dios en primer lugar. Repito, la mejor evidencia que usted y su servidor tenemos a Dios en primer lugar, es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo más amado que tengamos. ¿Cómo honra un esposo, una esposa? O cómo está implícita la honra, o cómo un marido, una señora pone en primer lugar a Dios toda su vida. La señora guardándose para su marido, el marido guardándose para su señora. Como un papá, una mamá pone a Dios en primer lugar, amando a sus hijos, amando a sus hijas. ¿Y cómo se muestra este amor? Instruyéndolos, siéndoles ejemplo, orando por ellos, desviviéndose por ellos, no dejándolos a su suerte. No. Acabo de ver un video de un pastor cristiano, no voy a decir quién es. Tiene 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, se consagró a Dios. Él es levita, así como mi hijito, dirige los cantos. Pero tiene otro que es homosexual. Y le preguntan, oiga, ¿pero qué no nació en una cuna cristiana? Pues sí, pero yo no obligo a mi hijo. Yo le prediqué el evangelio. Yo y mi esposa le dimos testimonio. Es más, le seguimos dando afecto y todo lo que ocupe, pero él decidió ser homosexual. Y el tercer hijo, y todos son músicos, y buenísimos, y cantan, wow, ¿no? No le digo quién es porque no viene al caso. El tercer hijo está en el mundo cantando canciones de lo que cantan los del mundo. Y le dicen, ¿y su otro hijo? Y le dice al que lo entrevista, ya te dije, yo solamente soy un instrumento que enseña la Biblia con mi boca, que enseña la Biblia con mi testimonio, que ora por ellos, que los cuida, los protege, les da todo lo que ocupen. Pero hasta ahí. Es como, porque él es pastor de una congregación de mucha gente, es como la congregación. ¿Yo qué hago? En amor y con muchos rasgos más de un pastor, les enseño. Pero si ellos no lo quieren, pues ¿qué hago? ¿Los voy a obligar? Me estoy explicando. Aquí les estoy dando testimonio de un papá que a pesar de tener esos hijos, con esos testimonios que yo sé, tiene roto el corazón, yo lo sé. Si fueran mis hijas, yo imagínate cómo estaría. Bendice Dios que mis hijas han seguido al Señor y el Señor las ha guardado. Pero si no fuese así, haría lo mismo, aunque mi corazón se hiciera pedazos. ¿Por qué? Porque ¿qué no manda eso Dios de un papá, de una mamá? Enseñar, dar testimonio, bendecir. ¿No lo manda? Lo hemos enseñado un montón de veces aquí, gracias a Dios. Entonces, lo mismo fue aquí Abraham. ¿Amaba a su hijo? Claro, pues Dios lo sabía. Dijo, dame al que amas. Aquí viene una pregunta para usted y para mí. ¿Quién es tu Isaac? ¿Sí me voy a entender con esta expresión? ¿Quién es tu Isaac? Pregúntate, ¿quién es mi Isaac? O te lo digo de otra manera, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas?
tienes que matarlo para que Dios esté en primer lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué es lo que más amas? Si tú amas más el dinero, no sé, tu cuerpo, no sé, muchas cosas, tienes que matarlo. Así como aquí, entrégamelo en holocausto. No que Dios le dijera asesínalo, no, porque ahí dice en el verso 1, lo probó. Y además Dios no aprueba el asesinato. Pero es muy importante, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí, que hagamos esta reflexión profunda. ¿Cuánto le obedezco a Dios? ¿Cuánto le desobedezco al Señor? No hay cristianos, no hay cristianas perfectas, pero una cosa es imperfección y otra cosa es ya rebeldía así fea. No sé si me voy a entender con esa expresión. Casi concluyo, San Marcos 12:30, donde inicié. San Marcos, capítulo 12, verso 30, leo nuevamente la versión Nueva Biblia de las Américas. Ahí hablando nuestro Señor Jesucristo le dice a quienes lo escuchaban, y amarás. Esta expresión, y amarás, significa tener afecto, tener apego, tener inclinación. Eso quiere decir aquí amarás, de un vocablo griego, tener afecto, tener apego, tener inclinación. ¿Qué? Al Señor tu Dios. ¿Al Señor qué? Tu Dios. Si Él es nuestro Dios, para Él tiene que ser nuestro afecto, nuestro apego, nuestra inclinación. Y dice, con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir aquí corazón? Deseo, pensamiento, inclinación. Deseo, pensamiento, inclinación. Y después dice, y con toda tu alma. ¿Qué es alma? Toda tu persona o la mía, todo tu ser y el mío. Y dice Jesús, y con toda tu mente. ¿Qué es mente aquí? Entendimiento, pensamientos, reflexiones. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en la mía? Si en la mía hay suciedad, si en la mía hay pensamientos de maldad, si en la mía hay lo que gustes y mandes, menos Dios y su palabra, entonces no estamos cumpliendo con el primer mandamiento, y que implica tener a Dios en primer lugar cuando así lo hacemos. Y después dice, y con toda tu fuerza. Fuerza quiere decir capacidad, poder, e incluye los bienes materiales. Eso quiere decir fuerza aquí. Capacidad, poder y bienes materiales. Y te enseño más. Quien ama así a Dios, es decir, quien tiene su afecto, su inclinación hacia Dios, aquí sígueme con atención por favor, tiene una disposición correcta para cumplir con todos sus deberes o responsabilidades. Repito, quien ama o tiene su afecto, su inclinación hacia Dios, tiene una disposición correcta para cumplir con todos sus deberes y responsabilidades. La razón, no hay rivales de Dios en nuestro corazón. No hay rivales de Dios en nuestro corazón. Por consecuencia, ningún mandamiento se nos hace pesado o costoso. Ninguno. Tienes, tu reunión de servidores es martes de 7 a 9 de la noche, ahí vas. Matrimonios tienen su reunión los viernes de 7 a 9 de la noche, ahí vas. Jóvenes tienen su reunión de jóvenes los sábados 6 de la tarde, ahí asistes. Por poner esos ejemplos tan simples, tan sencillos, pero hay muchas cosas más. Oye, ¿por qué le respondes así a tu esposa? ¿Por qué reaccionas así violentamente? ¿Me estoy explicando? Cuando eso baja, Dios está en primer lugar. ¿Por qué eres así de grosero, grosera con esto, aquello, lo otro? Y le cambias, tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Si alguna conferencia que Dios me ha dado a predicar tiene multitud de textos, es esta. Yo podía haber tomado, no sé, todos los personajes de Génesis y con eso ya le predico. Pero siempre soy respetuoso del Señor. Los textos que Él me ponga, yo voy acomodando en mi bosquejo. ¿Para qué? Porque Él sabe qué es lo que usted necesita oír y en qué área usted necesita ser ministrado. Concluyo, cuando Dios es el primer lugar en la vida de una persona, ella se rinde incondicionalmente a Él en todo lo que le pide que haga. Esta es la señal.
Si tú y yo de verdad tenemos a Dios en primer lugar, tú y yo debemos vivir rendidos o a los pies de Dios de manera que incondicional en todo lo que nos pida que hagamos. De favor, póngase de pie si está de acuerdo con su servidor. Vamos a cerrar esta conferencia con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Si Dios le habló, si Dios nos habló, platique con Él, hable con Él. De eso se trata la oración final. De ir con Dios y decirle lo que Dios le habló. Si usted tiene dioses y usted los quiere dejar, pues es el momento de ir con el Señor y decirle, ¿sabes qué? Tengo este Dios, este otro Dios. Le mencioné algunos, pero son muchos más. O si usted tiene a Dios en primer lugar, pues simplemente glorifíquelo, exáltelo. Porque si Dios está en primer lugar, no es por ti, no es por mí. Y nosotros nunca queremos obedecerle a Él. Cuando guste, estudie ahí Romanos 8:7. Pero siguiendo con la oración, usted y yo necesitamos determinarnos a que Dios sea el número uno. Y cuando Dios sea el número uno, tú vas a ser el mejor esposo, tú vas a ser la mejor esposa, tú serás el mejor hijo, la mejor hija, tú serás el mejor profesionista, el mejor empresario, el mejor empleado, tú lo serás. Porque al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás va entrando al orden, todo. Espero darme a entender con esto que estoy hablando. Te animo a que ores a Dios. Te animo a que ores a Dios. Finalmente, si le quieres decir conmigo a Él, decirle, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad. Porque yo lo único que quiero es darte toda la gloria a ti, toda la honra. Ser un verdadero adorador, una verdadera adoradora, Señor. Aquí estoy con mis palabras, pero también con mi corazón, con mi mente, con mi razonamiento. Aquí estoy, Señor, con mi voluntad delante de ti. Por favor, ten misericordia de mí, atiende mi clamor, porque yo lo único que quiero hacer es que tú estés en primer lugar en cada área de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Corazón, dile a Él, quiero subir a tu monte santo, contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo
con mi vida, Señor, que te ame verdaderamente a ti. Tu voz desde los cielos me llama, conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, me inclino ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quita mi cansado para entrar a tu monte santo. Yo, Señor, quiero subir a tu monte santo, contemplarte en mí, Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que sea sincero a ti. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. Dile a Él, no vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte en mí, Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte en mí, Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Por último, hermano, para terminar, dile gracias, Señor, por esta predicación. Gracias, Padre, por hacerme ver mi condición. Señor, ayúdanos a cambiar y que tú seas, Señor, que tú cada día seas nuestro primer lugar, Padre. Gracias, Señor. Sigue cambiando, sigue transformando nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Padre, siempre nuestro primer lugar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este día que pudimos estar aquí
Cuídese mucho, Dios le bendiga. Nos vemos si Dios quiere el miércoles. Y cualquier cosa que necesite, por aquí estamos. Hasta luego.